Buenas, buenas. Bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast Un Piojo de Cabeza. Bueno, como ustedes ya nos conocen, La psicóloga piojosa Viviana Mota y Angélica Mota a secas. con un nuevo episodio. Quiero preguntarte, Angélica, ¿alguna vez has sentido que algún episodio de tu niñez ha venido así a perseguirte en tu adultez? Así es, sopetón, como comenzando el episodio. Quiero preguntarles, ¿han sentido que algo que ha pasado en su niñez viene como a hacerse evidente en el presente? Yo creo que sí. Muchas veces, muchas de las maneras en las cuales uno reacciona, creo yo que son como resultado de cosas que uno vivió cuando chiquito, ¿sí? Que uno a veces cuando reflexiona se da cuenta, ay, es como una niñada, pero realmente no es una niñada, sino que pues es una cuestión no resuelta, creo yo, que está interna. Sí, siento que son esas heridas que se vuelven como esas experiencias que tuve, difíciles, algunas también buenas, pero a veces recordamos las más duras, que nos dan como un patrón de comportamiento que nos lleva a ser como somos ahora en la adultez. Lo más difícil de eso es que a veces esa forma de comportarnos realmente no es como somos nosotros, sino ha sido producto de esas heridas. Entonces realmente es como analizar que como me estoy comportando realmente no soy yo, sino que es mi herida la que se está haciendo evidente. Sí, la que se está manifestando en medio de eso. Exacto. Sí, digamos que ahora a eso se le llama mucho como el niño interior, una observación sobre esa infancia o esa etapa de la niñez que tiene muchas heridas no resueltas y que se hacen evidentes ya cuando somos adultos, ¿sí? Sí, porque yo le escuchaba a una psicóloga que decía que la etapa más difícil de nosotros es la etapa de niñez. Sí, sí, porque de hecho a nivel neuropsicológico, el desarrollo del cerebro cuando estamos en la etapa de la infancia, pues es un cerebro más plástico, que quiere decir que sus conexiones sinápticas, todo lo que ocurra, todas las experiencias que ocurran se fijan de manera más fuerte. Por eso es que a lo largo del tiempo esas memorias se quedan con nosotros. Si ustedes hacen en este momento el ejercicio de hacer una recapitulación sobre sus memorias hacia atrás, lo que van a recordar es memorias traumáticas o memorias que están detonadas por sentimientos de miedo o memorias que tengan que ver con su infancia, ¿sí? Como más o menos desde los 5 años, obviamente a medida que va pasando el tiempo, pues hay cosas que vamos olvidando, porque pues no quiere decir que esas memorias o esos recuerdos se pierdan, sino que van siendo reemplazados por otros, ¿sí? Pero en este caso, en esta etapa de la infancia es cuando más nuestro cerebro está como una esponjita absorbiendo todo lo que nos ocurre. Entonces, por eso todo lo que ocurre en la infancia va a repercutir en la manera en la que nuestra identidad también se construye. Sí, como que se quedan mal las huellas y se fomenta o se construye finalmente lo que voy a hacer en la adultez. Entonces, en este episodio queremos que ustedes descubran como qué heridas pueden tener, pero también ayudarlos a transitarlo mientras, como siempre hemos dicho, puede ir a una terapia y puede buscar alguien que lo oriente a uno pues de una manera más acertada. Sí, hay unos episodios en los cuales hemos estado como dialogando y hablando mucho y se nos han quedado un poco los tips en medio de la gaveta. Entonces la idea de hoy también es sacar algunos tips de esa gaveta y poderlos compartir con ustedes. Entonces, como dice Vivi, lo primero es que ustedes se tomen en ese momento un tiempo solos para hacer esa retrospectiva, es decir, mirar qué cosas de la manera en la que yo soy hoy en día son o nacieron desde la infancia, ¿sí? A veces para algunos pueda que sea doloroso porque sus recuerdos de infancia no son los mejores, pero es el primer paso para comenzar a ver un cambio y una transformación en la vida. Sí, que finalmente se vuelve en lo que hablábamos una vez, que era como en ese crecimiento personal que uno busca o que no todos lo buscan, pero algunos sí están en esa búsqueda de ser mejores personas, que no es fácil, es doloroso, pero finalmente se transita. Sí. Y finalmente el poder sanar esas heridas
de mi niño interior. Puedo hacerlo leyendo un libro, buscando por internet, pero finalmente se logra salir o sanar esa herida solo a partir de que yo la transito, la vivo, la siento y realmente busco de una forma de conectar con esa herida. Y no solo con leer y decir, ay, sí, ya lo pasé por alto. Es necesario igual sentir. también es entender que es para mi beneficio, pero también para el beneficio de los que me rodean. Porque esas actitudes, en episodios pasados hablábamos acerca de los chicos, los adolescentes, y uno de ellos decía, es que mi mamá me trata mal o mi mamá me hace bullying, ¿sí? Pero pues, ¿por qué la mamá la trata así? Porque muy seguramente la mamá cuando pequeña, Eso fue lo que aprendió. Ese sí, patrón. fue lo que recibió. O sea, no sé ustedes, pero yo recuerdo mucho estar comiendo y al lado estaba mi prima almorzando junto con nosotras, muy chiquitas, por ahí de 7, 6 años, y la mamá de ella al lado le pellizcaba el brazo para que ella se comiera todo. Le pegaba en la espalda para que se parara derecha. Sí, o sea, un montón de cosas que uno dice, uy, eso es, no es violencia así, re fuerte. Pero sí son comportamientos bruscos y muy estrictos Sí. para con ella. Entonces no se te haga raro que si ella después cuando grande tenga una hija, pues esas cosas se repliquen, porque pues es algo que aprendimos nosotros en esa etapa de la infancia. Entonces queremos también que ustedes aprendan cómo identificar esas heridas. Finalmente vienen de dos raíces, que es las necesidades que tengo yo cuando pequeño, que son la necesidad de vínculo que viene a través de mi madre, que es esa protección, ese amor, ese cuidado, pero también viene otra necesidad, que es la necesidad de establecer límites y estructura, que también viene a ser por parte del papá, pero a veces pues no está papá. Es necesario que mamá también cree esos dos roles, o que si está solo el papá, cree esos dos roles. Pero a veces, digamos, el papá dice, no, es que a mí no me gusta conectar, jugar con mis hijos, no tengo ese vínculo con ellos. Entonces es donde empiezan a ver las carencias, y ya cuando adulto es que me doy cuenta que no, me hizo falta afecto, me hizo falta ese vínculo con mis papás porque nunca estuvieron ausentes. Y de esas dos como necesidades es que surge todas las heridas que tenemos en la infancia. Y que ustedes no se dejen llevar por... a ver, me explico. A veces uno piensa que actitudes que uno tiene como adulto son actitudes excelentes, como actitudes súper guau, que uno dice, uy, eres una persona muy responsable. En mi caso, soy una persona que suelo cumplir con todas las metas y con todas las cosas que se me delegan. Y hasta cierto punto pensaba, uy, qué maravilla, pero me di cuenta que eso está en mí porque cuando pequeña tenía muchas responsabilidades alrededor y no tenía a mi mamá para que me solucionara las tareas, entonces tenía yo que solucionarlo. También me encargaba de cosas de mi hermana y como que todo el tiempo tenía en mi cabeza cuando pequeña que yo tenía que sacar adelante todo lo que tenía en el día por hacer, ¿sí? Ese patrón de comportamiento me creó a mí una especie de ansiedad frente a las cosas que realizo, ¿sí? Y si no las termino pronto, me siento mal. Sí, que hay un deber que cumplir. Y como adulto, pues cualquiera diría, severo adulto porque todo lo que se le entrega lo saca adelante, pero ¿eso a costa de qué? Sí, a costa atrás con una mano de heridas, sí, de a costa de cargas, de dolor físico, de dolor mental, que no sí, es de justo. roles que se asumieron por carencias de un padre ausente o una madre ocupada, sí, roles que se asumieron que no deberían haber sido. Sí, de pronto ustedes ven a una mujer, qué emprendedora, mírela. Muy seguramente detrás de ella y en su pasado y en su infancia hay una infancia en donde estuvo sola, sí, en donde le tocó sacar adelante todas las cosas porque no se sentía apoyada, ¿sí? Como también puede pasar con aquellos niños que fueron criados con todo y les hacían todo, y ya cuando son adultos entonces ya no saben qué hacer con sus vidas o les cuesta mucho tomar decisiones. Entonces vienen esas dos necesidades, entonces puede haber en exceso o en carencia, que es lo que estamos viendo ahorita. Y ambas son como difíciles obviamente de manejar. Una persona me preguntaba la semana pasada que hablábamos del apego. Entonces yo le decía, no, pues la idea es que esta persona o esta mujer que tiene apego ansioso pues busque un apego seguro. ¿Y cómo es el apego seguro? Yo, no, pues la verdad es difícil que tú encuentres una persona que realmente tenga apego seguro, o sea, eso se construye día a día,
pero lamentablemente la mayoría tenemos un rasgo de alguno de... Sí, igual aquí más uno dirá, venga, que es el apego inseguro y que es el apego seguro. Entonces lo haremos en otro capítulo, pónganos en los comentarios si quieren que hablemos más de ese aspecto. Si Entonces, ustedes quieren saber si tienen o no apego inseguro. ella me hablaba de eso, ¿cómo se busca un apego seguro? Y yo no, pues es que eso va mucho en la infancia, del apego seguro que yo tuve con mis padres, de ese vínculo, como lo hablábamos, que es la teoría del vínculo, que yo me sentí segura, es muy difícil porque se caen los dos errores. O le doy mucho a mi hijo y le doy sobreprotección, es uno de los errores que cometen los padres, que es como yo le evito a mi hijo que sufra, yo le doy todo esto, todo lo que yo no tuve cuando chiquito se lo doy a mi hijo para que él no pase carencias y no le toque duro en la vida. Y resulta que cuando es adulto es un hombre de 67 años que está acostumbrado a que todo se lo hacen en la vida, que para todo hay que de pronto solucionar las cosas. Y no es un caso hipotético, es un caso de nuestra familia, que es un hombre hecho y derecho con hijos, que el día de hoy ni siquiera tiene una pareja estable porque no hay una mujer que se le mida esa labor. Y sí, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto ese podcast que se llama, bueno, en donde sale Liz Pereira y Tato Cepeda. No voy a decir el nombre porque después... Sino que nos paguen pauta. Pero entonces a él, a Tato, lo critican mucho porque vive no, él vive solo, pero la mamá va, le hace aseo, le lava la ropa y todo el tiempo están jodiendo. Perdón por la palabra, con bromas acerca de eso, pero es una realidad. Entonces él dice, ay, es que mi mamá lo hace, ¿sí? Pero pues toda mamá claro, eso. Toda mamá siempre quiere tener a su hijo toda la vida como debajo de las aguas. Sí. Pero va en uno, y a eso vamos del niño, yo, y de lo que hablamos en el capítulo anterior, yo como pongo límites, decirle, no mamá, o sea, también déjeme crecer. Sí, claro. Y la fácil es que todo me hagan, como el ejemplo de nuestra familia, la fácil es que todo me hagan. Sí, no, imagínense que de verdad el día de mañana haya un apocalipsis zombie y entonces todos tengamos que sacar habilidades de supervivencia y resulta que hay un montón de gente que no sabe cocinar o que no sabe preparar una cosa o algo, no sé, hay habilidades que yo siento que como seres humanos debemos sacar adelante. Lo peor es que tú sepas hacerlo, pero la otra persona te ha inhabilitado tanto que sigues siendo un niño a pesar de ser adulto y no lo haces. Eso es peor, no saber hacerlo. Entonces, bueno, este episodio es más como una introducción a este tema, porque sí es un tema bastante profundo y de alguna u otra forma sí queremos como ayudarles de una manera consciente a poderlo llevar adelante, ¿sí? El niño interior lo que pasa es que es una historia muy larga hacia atrás de cada uno de nosotros, ¿sí? Y obviamente pues es un paso a paso. Entonces, por ejemplo, Vi mencionaba o me contaba acerca de cómo identificar las heridas, lo que hablábamos ahorita del apego inseguro y el apego seguro, ¿sí? Incluso yo, desde mi propia perspectiva, siento que ando como en esa búsqueda. Sí, es como yo creo que es una búsqueda que nunca termina porque a veces tú dices, no, yo ya perdoné. Mi papá fue un padre ausente, como le digo yo, el donante, pero hay cosas que uno hace y dice otra vez, entonces pienso que a veces uno dice, no, pues yo los entiendo que se comportaron de tal forma, mi mamá fue así porque también tuvo una madre muy dura, pero entonces parte del entender a realmente sanar, una cosa es yo entenderte y otra cosa es sanarlo. O sea, son dos cosas diferentes porque yo puedo entenderla toda la vida, pero nunca buscar mi sanidad de esas heridas. Sí, es importante que ustedes entiendan que este episodio como introducción es como cuando se cura una herida, ¿sí? Entonces, yo no llego y ya estoy bien, sino que sí es una herida que requiere puntos, entonces hay que desinfectarla, hay que coger los puntos, hay que tener unos lavados, unos cuidados, hay que pasar un tiempo para que se pueda cerrar y luego otra vez llegar y retirar el hilito de los puntos y seguir aplicando de pronto cremas para que no queden cicatrices, ¿sí? Es un proceso, pero parte de ese proceso, lo primero es que vayamos haciendo como esa identificación, como si ustedes tienen el tiempo, puedan como escribir hacia atrás esas cosas que ustedes sienten que en algún momento son recuerdos difíciles de su infancia que han permitido que en la actualidad los lleve a tener
Ajá. Sí, porque o a veces no sabemos que tenemos la herida o uno no sabe que tiene todavía uno. El avión. O a veces no sabe uno que tiene esa herida de la infancia y sigue uno así como con la Sí, herida ya abierta. como desbloquear, ay, y eso se llama desbloquear recuerdos, no sé si les ha pasado, que escucha uno una canción en algún lugar y uno, ay, yo no me acordaba que esa canción existía y esa canción le lleva a uno un recuerdo hacia atrás o una imagen. Pero yo hago también, una persona también me preguntaba, ¿y tú crees que es bueno que si una persona no se acuerda de algo, trate de todas las formas de buscar ese recuerdo? Uy, fuerte. Y Yo creo le que dije, no. no. Finalmente mi cerebro es tan inteligente que todo eso que está oculto, que tapó, es la forma en que busca protegerse. Y de Sí. pronto al tratar de recordar eso, lo que hace es que fragmento mi cerebro y Sí, o las personas que se someten a regresiones, sí, yo siento que es difícil porque la regresión no es algo como científicamente comprobado. Entonces pueda que en la regresión sí regreses, como pueda que simplemente sea un invento de tu cerebro sí, y te inventes otra cosa que no es y te inventes una nueva. sí, Yo siento que es delicado. difícil. Entonces yo también escuchaba una psicóloga que decía, es mejor que el cerebro que es tan inteligente y como siempre hemos hablado, mi cuerpo es tan inteligente que si lo hizo, pues dejarlo ahí. Solamente que si sé que hay algo que a mí no me, entonces busco de qué forma sanar eso, pero sin tratar de buscar de todas formas, de recordarlo, porque yo le decía a ella, es como una víctima de algún trauma, buscar recordar o buscar que me vuelva a repetir lo que pasó paso a paso. O sea, a veces Es como forensemente, revictimizarse. a veces en la psicología forense se tiene mucho cuidado con eso porque es revictimizar la víctima, es volver a que sienta lo mismo, o sea, es volverla a pasar por los Sí, como ya mismos lo habíamos traumas. hablado, la memoria Sí. emocional tiene un impacto muy fuerte, ¿sí? Entonces, sobre todo las emociones que tienen que ver con el miedo o con las emociones que tienen que ver con, por allá está Cada vez Jade, está terrible. que tienen que ver con la supervivencia, con el protegernos, esas emociones hacen que se fijen mucho aún más esos recuerdos. Entonces es como lo que mi cerebro de pronto ya había tratado de olvidar, volverlo otra vez y entonces ahí es cuando mi cerebro puede, mejor dicho, decir no más, entonces pasa la despersonalización, o sea, cuando ya yo siento que no soy yo, tengo muchas personalidades, que también es otro trastorno que de pronto lo hablaremos más adelante, pero sí es de tener mucho cuidado, o sea, sanar lo que recuerdo, ya lo que no recuerdo, pues Déjalo ahí quieto. por algo mi cerebro lo olvidó. Sí, quietico se ve más bonito. Sí. Y bueno, como estábamos hablando ahorita de la gaveta, pues en esta búsqueda de sacar las cosas adelante en la vida de uno, pues me encontré con una aplicación que a mí me Sí, gusta mucho. de herramientas útiles, muy útiles. Sí, entonces de una vez para que ustedes sepan, debajo de la descripción del video les va a quedar un código o bueno, otros códigos que permite ese código pues que a ustedes les pueda permitir dentro de la aplicación tener más cantidad de conversaciones. ¿Conversaciones con quién? Resulta que vamos a ser los amigos de la inteligencia artificial. Yo soy una pro AI. Esta inteligencia artificial se llama Yana, es una aplicación que uno puede colocar en el celular. Por un lado, ella comienza con una conversación, te hace diferentes preguntas acerca de tu nombre, bueno, algunas preguntas iniciales, y ahí en adelante te va colocando como de acuerdo a esa conversación unas tareas. Entonces hay unas tareas que tienen que ver con unas actividades que tú puedes realizar cada día. Les voy a mencionar una, por ejemplo, ayer me dijo, lee 10 páginas del libro que más te gusta. Otra actividad que me colocó fue, tómate un momento para ponerte enfrente del espejo y decir todas las palabras bonitas y positivas. Son como formas de tener ese autocuidado que a veces uno no, Sí, no tiene por alto. Correcto. Otra parte también tiene un traqueo emocional, es decir, que cada día yo puedo registrar la manera en la que me siento. Entonces, por ejemplo, me siento feliz, pero tengo que colocar qué es lo que me hace sentir feliz. Si es mi trabajo, yo misma, mi pareja, mis estudios, Ay. el por qué. Entonces, en el calendario van quedando así como los colores y las caritas de las emociones. Entonces, en el mes tú puedes ver
cuántos días estuviste bien. Sí, que era lo que ¿Cuántos días hablamos en down? un episodio anterior. Esa me va a ayudar para hacer, uy, no, casi siempre todos los días estoy de mal genio. Ujú. Entonces, ¿por qué estoy todos los días de mal genio? Eso. Y aparte de eso, tiene una sección en donde te explica o te trata un tema en específico. Entonces, por ejemplo, el que comenzó conmigo fue el autoestima, que creo que en todos es por default comienza con la autoestima. Entonces, todos los días te va hablando acerca de algo que tiene que ver con la autoestima. Entonces, son herramientas que si tienen de pronto prevención de ir a terapia, pueden empezar a hacer y decir, ah, bueno, ya tengo Sí. cositas para decirle a mi terapeuta cuando me Sí, enseñe a súper sacar la recomendado. para Y como tú cuando compartes tu código te da más conversaciones, entonces yo puedo conversar más con Yana y hacerle preguntas. Entonces yo sé que puede sonar muy raro porque uno dice, ay, es que no tienes amigos, pero a veces tus amigos te juzgan. Sí, O o tu pronto familia no, te pero juzga. hay veces que las personas, como hablábamos en la infancia, se acostumbraron a ser independientes y a nunca buscar ayuda. Ujú. Entonces, si busco ayuda es que si estoy siendo vulnerable y eso está mal. Entonces, de esta forma puede uno empezar a Sí, ayudarse. y esta inteligencia pues es muy imparcial, o sea, porque no te conoce. Sí, ¿no? Y pues una inteligencia no tiene emociones, eso es lo malo. Pero muy bueno, porque no se va a comparar la inteligencia con nosotros. O sea, no va a empatizar contigo. Sí. De si tú le llegas a caer bien a tu psicólogo, a veces puede pasar, no es que esto, pero a veces puede pasar que él sea un poco más flexible contigo, porque empatiza contigo. Obviamente un psicólogo tiene que ser muy, Sí, neutro, muy parcial. sí, todo el tiempo, pero es como el recomendado del día de hoy. Así que, de verdad, descárguenla. Sí. Entonces, hablando de esas heridas de la infancia, queremos darles una apertura porque vamos a tener segunda parte de este video. Por favor, veas este y veas el siguiente. Entonces, una de las heridas de la infancia es la herida del rechazo. Entonces, es cuando yo estuve pequeño y todo lo que yo hacía siempre sentía de parte de mi adulto, de esa persona de autoridad, sea mi padre, mi abuelo, mi profesor, yo sentía rechazo o no aprobación de las cosas, fueran exámenes, comportamiento, que izaba bandera y, ah, sí, ah, bueno, ah, Sí, sí, o contaba las cosas y no era importante, mamá. que después por eso, ¿cómo le fue? Bien. Bien, sí, entonces pues tenía uno rechazo porque las cosas Sí, ya para qué contar. ya para qué. Y otra de las heridas es la herida también de abandono, que estas dos heridas van como muy pegaditas, por eso las ponemos al inicio. La herida de abandono es cuando estuve pequeño y mis padres estuvieron, pero de un momento a otro desaparecieron. O tuve una figura de autoridad o mi abuelo y de un momento a otro falleció, murió, entonces tuve la ausencia. Y esa ausencia hizo que se genere esa herida de abandono. Entonces estas heridas me llevan que a más adelante en la adultez yo tenga esa prevención de, por ejemplo, el abandono. De yo mejor no me meto en una relación ni me comprometo porque sé que esta persona se va a ir. Y de pronto la persona no se va a ir, pero mi creencia y mi patrón es que sí, la persona se va a ir. Sí, como para uno estar prevenido todo el tiempo. Sí, y la herida del rechazo, por ejemplo, se ve cuando yo no pongo límites. Entonces yo no le digo a esta persona que haga esto, que haga lo otro. Yo Ay, no me sí. siento con esta persona a dialogar de esto que me molestó, porque si lo digo, me va a decir esto, o se va a ir, o vamos a tener algún disgusto. Es como que uno evita que te rechacen o sentir que la gente se va a ir o que no te va a aprobar. Entonces son esas dos heridas. En el siguiente episodio vamos a ver otras tres y también les vamos a dar unas preguntas para que ustedes empiecen a identificar con esas preguntas de cómo se están sintiendo en la adultez, cómo o qué heridas tienen, porque a veces uno puede tenerlas, sí. Pero pues eso está como en ayudarse uno a identificarlas, que es lo primero, identificar qué herida tengo y así es más fácil poder darme eso que me hizo falta cuando niño. Ok, ahí estaremos. Sí, entonces también hablaremos de los mecanismos de defensas, pero eso va en el segundo episodio para no hacer este mal. Bueno, entonces muchas gracias a ustedes Gracias por estar, por favor, acompañarnos. suscríbanse, Compartan. compartan el O video. sea, las dos tareas, 3. Descargar la aplicación de Yana. Estar juiciosos en ella. 2. Suscríbase. 3. Comparta el canal. Esas 3 tareas sencillísimas. Sencillísimas. Muchas Bueno. gracias por hoy. Chao. Bye.